Dios les bendiga. Voy a invitarles para que abran sus Biblias ahí en el libro de Colosenses, la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo número 1. El libro de Colosenses, la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo número 1. Si tienen sus Biblias ahí abiertas, quiero leer, vuelvo a repetir, Colosenses capítulo número 1. Como lo he dicho antes en anteriores mensajes, los miércoles, hemos estado hablando acerca de los motivos o las razones por las cuales el apóstol Pablo y también las exhortaciones por las cuales el apóstol Pablo hacía las oraciones por la iglesia y exhortaba a la iglesia a orar a través de las epístolas de la prisión. Es decir, estamos observando algunas oraciones en las epístolas de la prisión. El día miércoles pasado estábamos considerando ahí en el libro de Filipenses acerca de la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de orar de tal manera que no estemos afanados en las cuestiones de la vida. Entonces, es interesante observar estas oraciones, estos motivos de oración por lo cual el apóstol Pablo tenía y elevaba oraciones a Dios el Padre por las iglesias. Es algo muy interesante porque en medio de la situación en la que se encontraba, en la situación más difícil, en un momento muy trascendental para su vida, pues era importante animar y alentar y exhortar a los hermanos a que oraran, exhortarles a que sigan adelante orando, pues es algo interesante, ¿verdad? Pero ver en este tiempo la importancia de orar, hermanos, la importancia de orar, pero también de dar gracias por la iglesia. El motivo de ser agradecidos a Dios por la iglesia en este tiempo es una tremenda bendición. Y es una tremenda bendición por la reacción de la iglesia. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? Pues seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a entrar en momentos difíciles en esta situación en la que vivimos, claro que sí. Estamos en una pandemia difícil a nivel nacional, a nivel mundial, en la que pues se nos exhorta a que tengamos cuidados y vemos las necesidades más básicas del hombre y abren las tiendas, los abarrotes, los supermercados muy grandes, megamercados, y hay gente por montones supliendo la necesidad de sus vidas, que es el tener alimento. En los lugares donde venden el agua embotellada hay 2, 3, 4, 5 personas haciendo fila, o a veces hay más, y no de un solo galón, sino de 4 o 5 galones. Por ejemplo, nosotros cuando vamos y compramos 7 o 8 galones, algunos otros llegan con 10, con 15. O sea, ven como una gran necesidad en tener estos productos básicos, y las autoridades no ven como básico la vida espiritual de las personas, la vida espiritual. La necesidad más grande del hombre es espiritual antes que físico. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte se expresó el Señor Jesucristo haciendo referencia a la necesidad más grande del hombre, que era buscar a Dios. El buscar a Dios constantemente, el estar dependiendo de Dios. De manera que cuando vemos una iglesia
que depende de Dios, que la iglesia en medio de toda esta situación, en vez de menguar, está creciendo. Me agrada escuchar cuando hay pastores que dan gracias por la iglesia del Señor, que Dios les permite pastorear. Me agrada escuchar que tienen cuidado de la obra del Señor, tienen cuidado de sus misioneros, tienen cuidado de sus pastores, tienen cuidado de sus secretarios, tienen cuidado de los que están realizando aún en medio de esta situación la obra del Señor. En aquel entonces no era tan fácil estar en el camino de Cristo. No era tan fácil estar en los caminos del Señor. Recuerden que la iglesia era perseguida. Escucharon cuando empecé hablando, dije buenas tardes y algunas otras palabras, y les dije vamos a continuar hablando de las oraciones que están o se encuentran o Dios permitió al apóstol Pablo escribir a través de estas epístolas de la prisión. ¿Dónde estaba Pablo? En la prisión. Estaba en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Y por qué estaba si era un siervo del Señor? Bueno, por causa de Cristo. Por causa de predicar el Evangelio de Cristo. En el templo, en las calles, en las plazas, públicamente. Andaba predicando el Evangelio, confrontó a las autoridades religiosas y eso fue el motivo o causa de que él estuviera preso. El hecho de decir que era mucho más importante Cristo que César, el hecho de decir que es muchísimo más importante la palabra de Dios que el alimento, que el vestido, que el calzado, esto me puede llevar problemas, ¿verdad? Pero si me llevan a la cárcel, le daré gloria al Señor, porque Dios tendrá algún ministerio especial ahí para mí, ¿verdad? O para aquellos que predican el Evangelio y son detenidos por causa de proclamar la palabra de Dios. Ahora miren, el apóstol Pablo en medio de la situación difícil en la que vivía y en esa situación tremenda, no hacía más que exhortarles, animarles, alentarles, aconsejarles y agradecerle a Dios por la iglesia. Y esto vamos a hablar, hermano, la oración agradeciendo a Dios por la iglesia. Miren, si tienen su Biblia abierta ahí en el libro de Colosenses capítulo número 1, y voy a leer del verso número 3 al verso número 8, del verso 3 al 8. Ahorita vamos a meditar solamente en algunos versos de esta lectura que voy a hacer para ver algunas cosas importantes de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo resaltar de la iglesia de Colosas, por la cual daba gracias a Dios por ello. Miren, dice la palabra de Dios ahí en este pasaje, verso número 3 al verso número 8, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra de verdad, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oímos y conociste, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también
nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dije hasta el 8, me fui hasta el 9. Qué tremendo. Pablo pidiendo a Dios, rogando a Dios y dándole gracias a Dios por la iglesia. Una oración de gratitud, dando gracias a Dios. Y dando gracias a Dios por una iglesia que está siendo de bendición. Como hoy en día la iglesia del Señor está siendo de bendición en donde está establecida. Y si no es así, tiene que ser de bendición. Ahí donde está la iglesia establecida, ahí tiene que ser de bendición para los que le rodean. Recuerden que una de las razones o uno de los propósitos por lo cual el Señor Jesucristo estableció su iglesia es para que seamos de bendición para otros. Ahora, hablar de la iglesia de Colosas era una iglesia en la que el evangelio allí, predicarlo, exponerlo, era difícil. Era difícil por la razón de que mezclaban filosofías huecas, filosofías religiosas con las cosas de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, aquí mismo en el contexto de este pasaje, de este libro de la Sagrada Escritura, que es el libro de Colosenses, nos damos cuenta que algunos se oponían a la deidad de Cristo, se oponían a la santidad, a lo establecido por Dios y querían establecer normas humanas, normas carnales, normas, ideologías y filosofías humanas. Ahora, pero donde está más claro específicamente es en el libro de Apocalipsis, por si alguien quiere leer en su casa, este sería el contexto de lo que es la iglesia ahí. ¿Cuál es la iglesia? La llamada iglesia ahí en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo número 2 y capítulo número 3, ahí se encuentran las 7 iglesias de Asia, y dentro de estas 7 iglesias de Asia hay una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea estaba establecida en la iglesia de Colosas o ahí mismo. Entonces, por si tiene alguna noción, ahí se encuentra la referencia en el capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Prácticamente es la última iglesia en estas 7 iglesias. Entonces, desde el versículo número 14 hasta el versículo número 22, ahí se encuentra la historia de la iglesia de la Odisea, es la iglesia de Colosas, y se dará cuenta que era algo tremendo. Pero en medio de todo esto, la iglesia se esforzaba para predicar el mensaje y también para estar observando la gracia de Dios en sus vidas. Ahora, observaban la gracia de Dios en sus vidas de tal manera que Pablo da gracias a Dios y oiga lo que dice, comenzando ahí en el verso número 3, dice lo siguiente, hermanos. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? E importante. Me gusta cómo empieza la oración el apóstol Pablo. Siempre. Oigan, esto tenemos que aprender, hermanos. Hermanos consiervos y hermanos miembros de la iglesia, debemos estar orando siempre.
no de vez en cuando, cuando me acuerdo, siempre. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, se tiene que dar cuenta que necesitamos orar unos por otros. La semana pasada estuvimos orando por las misiones, por los misioneros, y no solamente por los misioneros de nuestra convención, no solamente por la obra misionera bautista, sino por la obra del Señor que se está realizando por todas partes del mundo, que necesita orar. La iglesia del Señor, los siervos del Señor, los líderes que Dios ha llamado, no solamente los pastores, porque muchas veces piensan que pues es una obligación de los pastores orar. Bueno, es una gran responsabilidad, es un deber y es un privilegio. Pero notó como Pablo comienza siempre, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. Okay. Gracias, yo quiero darle muchas gracias a Dios por la iglesia bautista conservadora berea, por la iglesia, notó lo que dije, por la iglesia, no por el edificio. Claro, también damos gracias porque podemos estar aquí congregándonos, podemos congregarnos aquí. Aquí estamos ahorita, día miércoles, es directo, de manera que se les invita a los hermanos y amigos que están ahí conectados en las redes. Si tiene usted alguna petición por la cual quiere que oremos, pues escríbala, y ahorita terminando esta reflexión vamos a estar orando por las peticiones que ustedes nos envíen ahí a la página, y también vamos a estar orando por otras oraciones o por otros motivos de oración que tenemos, de algunas familias, de algunos hermanos, de algunos ministerios. Vamos a estar orando. No oramos abiertamente, o no grabamos, o no pasamos por línea que estamos orando, pero nos quedamos después de esta reflexión los hermanos que estamos aquí y empezamos a orar. Y yo sé que nuestros hermanos en sus casas están orando en este momento, entonces les invitamos para que envíen sus motivos de oración o por lo que quiere que oremos, para estar orando, porque la iglesia debe de estar orando unos por otros. Y dice Pablo, doy siempre gracias por vosotros, doy gracias siempre. Siempre está dando gracias a Dios por la iglesia. Por una iglesia que tiene pruebas, por una iglesia que tiene luchas, por una iglesia que está confrontando filosofías humanas y huecas, filosofías humanas en las que pues tienen que confrontar con estas filosofías o estas enseñanzas, porque pues siempre hay mucha gente en el mundo que quiere contradecir lo que la palabra de Dios. Y por eso, cuando alguien discute algo o cuando tienen preguntas raras, les invito yo a mucha gente, le digo, lea la Biblia. ¿Qué le parece? Lea la Biblia y luego hablamos conforme a los principios bíblicos. Esto para no pisotear la palabra de Dios ni blasfemar el nombre de Dios. Y entonces sí, cuando tiene la persona conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, pues podemos hablar. No que no pueda uno confrontar las filosofías humanas, sino tener conocimiento de la palabra de Dios nos va a hacer razonar conforme a la palabra de Dios. Ahora, si alguien habla filosóficamente, si alguien habla de alguna manera en la que debemos tener conocimiento, pues Dios da sabiduría y claro, nos preparamos para tener una charla amena, una plática amena, con respeto y principios bíblicos. Igual, claro, vamos a tener conocimiento de todo lo que el hombre o las personas nos demanden, pues estamos para ayudar a las personas, cualquiera que sea la persona. Y Pablo daba gracias a la iglesia, daba gracias por la iglesia, porque la iglesia, una de las cosas que tenía clara es
que conocían la palabra de Dios. La iglesia debe de conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde dice eso que ellos conocían la palabra de Dios? Primero, verso número 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, número 1, mire, si tenían fe en el Señor Jesucristo, si tenían fe en el Señor Jesús, había una razón. Conocían la palabra de Dios. Y la conocían porque habían oído la palabra de Dios. No, espérese, no estoy diciendo, porque no saque de fuera de su contexto este versículo. Pablo ha escuchado de lo que la iglesia está diciendo. Lo que se está diciendo de la iglesia. La iglesia vive en una fe firmes en Cristo Jesús. Porque habían escuchado, porque habían oído la palabra de Dios con atención. ¿Dónde dice eso? Pues mire lo que dice el versículo número 5 en adelante, dice. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos habían escuchado la palabra de Dios, la palabra de Dios. Razonaban, cuestionaban, permanecían en la fe por haber escuchado la palabra de Dios. La verdadera palabra del Evangelio, no la palabra de Pablo, no la palabra de Silas, no la palabra de Epafrodito, no la palabra de Filemón, no la palabra de algún líder, no la palabra de Timoteo, sino la palabra de Dios. Que han oído. Ahora, si usted continúa leyendo, se dará cuenta en el versículo 6 una vez más, mire lo que dice. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermoso esto, ¿no? Escuchar. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo número 10, versículo 17? Dice que la palabra, la fe nace por el oír la palabra de Dios. ¿Quiere abrir su Biblia ahí en ese pasaje? Mire, vamos, quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí en el libro de Romanos. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo número 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Siempre doy gracias por ustedes y doy gracias por ustedes. Habiendo oído, Pablo escuchó que los hermanos vivían conforme a la fe en Cristo Jesús y que su fe estaba puesta en Cristo. Note el artículo en. Su fe está en Cristo, en una persona real, está basada. Me gusta lo que dice, cómo el Espíritu Santo inspira a Pablo y dice que vuestra fe en Cristo Jesús. Su fe está basada en Cristo. Por eso Pablo, aquí mismo en el libro de Romanos, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, en el versículo número 16, cuando decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es poder de Dios. Y los hermanos de Colosa habían experimentado el poder de Dios por haber escuchado la palabra de Dios y haber crecido en la fe en Cristo Jesús. Y ahora Pablo da gracias porque aún en medio de tantas pruebas, en medio de persecución religiosa y en medio de persecución filosófica, ellos permanecen firmes en Cristo Jesús.
Es un motivo tremendo de dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios por los hermanos que están firmes y fieles y que me hablan, les hablamos, cómo están, dónde anda. Doy gracias a Dios porque están preocupados en su vida espiritual. Doy gracias, como dije hace rato, doy gracias a Dios por la iglesia bautista conservadora Berea porque están permaneciendo en la palabra de Dios. Yo sé que algunos andan medios tibios y otros están medios fríos. Los que están fríos los felicito, pero los que están tibios, cuidado. Porque los que están fríos, pues ya sabemos que tenemos que preocuparnos por ellos. Pero los que están tibios, muchos de los que saben a qué me refiero cuando digo tibios, ustedes saben lo que dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Ahí mismo en la iglesia de Colosas. Por cuanto no eres frío ni caliente, ¿qué le dijo? Te vomitaré de mi boca. O sea, la iglesia de Colosas pasaba por un momento difícil, pero ¿qué dice Pablo? Doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque escucho acerca de su fe. Escucho de que están firmes en Cristo. Escucho que, están fuertes en la fe en Cristo Jesús. La iglesia de Colosas tenía pruebas, tenía luchas, no tenía necesidades, hermano. Eso sí, no tenía necesidades. Los historiadores dicen que esta ciudad de Colosas era una ciudad rica. Le prestó dinero al Estado de Roma cuando se encontró en una situación difícil económicamente. Pero sí había pruebas de persecución religiosa. ¿Pero qué dice Pablo? Doy gracias a Dios por su fe. Pero su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué su fe en Cristo Jesús? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso cuando vemos a nuestros hermanos firmes en Cristo, cuando están firmes, pues gloria al Señor, porque no está su fe en algo efímero, en algo perecedero. Ahora, cité ahí hace un momento, cité el libro de Romanos, capítulo número 10, pues les invito en sus casitas que lean pues todo este capítulo. Se dará cuenta que es una lucha constante, pero dice en el versículo 17 que la fe nace por el oír la palabra de Dios. De manera que debemos de tener firmes nuestra fe en Cristo. La fe en Cristo, la que nos lleva adelante, la que nos hace permanecer. Porque si tenemos nuestra fe en Cristo y nuestra fe está firme en Cristo, pues volvamos a Colosenses capítulo número 1, verso número 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, ha escuchado de su fe en Cristo Jesús. Pero mire, hay otro elemento importante. Y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué santos? Tienen amor a todos los santos. ¿Cuáles santos? ¿Qué son esos santos? ¿Quiénes son esos santos? Esos santos son los creyentes. Esos son los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Son aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor de sus vidas. De tal manera que a ellos se refiere. Los hermanos tienen su fe en Cristo, pero tienen amor para con los demás.
ese amor verdadero que viene solamente por la fe en Cristo Jesús. Podemos tener amor, pero ese amor puede ser un amor estorgos. Es decir, un amor, dije estorgos, es una palabra griega, no dije estorbos, no. Este amor es el amor que se tiene uno para con otro. No es el amor filial, ese es otro amor. Todos podemos tener este amor. En realidad todos tenemos este amor. Nosotros, especialmente los mexicanos, somos muy amorosos. Pero no estamos hablando de este amor que dice la palabra de Dios, de este amor que tienen los hermanos de Colosas para con todos los santos. La palabra santos, esta palabra es una palabra que significa apartado. Apartado o consagrado. Apartado para Dios. Me gusta pensar en esto que es apartado para Dios y por Dios. O sea, Dios hace posible que seamos apartados por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, doy gracias porque su fe está en Cristo. Y el amor de Cristo es posible en la vida del creyente porque experimenta eso, el amor de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera nos ama Dios que dio a su Hijo, y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, entonces ese amor también lo experimentamos unos con otros. ¿Qué dice? Doy gracias por su amor, por el amor que tienen para con otros creyentes. ¿Y cómo lo demuestran? Amándolos. ¿Cómo? Pues dice la hermana o el hermano, o no dice nada, pero sabemos que tiene necesidad. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Y qué hacen los creyentes? Pues llegamos con 1 litro de leche, con 1 kilo de frijol, con 1 kilito de arroz, con 1 kilito de papas, 1 kilito de tomate, y ya pues a la carne y a al tomate y a las papitas y al chilito y cebolla, pues hay que revolverle algo, pues un pedacito de carne. No sé, no le hace que sea de lata. No, carne enlatada, no de esa lata de 4 patitas. Pero le ponen carne. Bueno, es el amor que puede uno manifestar a los hermanos. Que ve la necesidad que hay, pues lo manifiesta amándolo. ¿Cómo? No diciéndole, te amo hermano, y dándole una palpadita en la mano, en el lomo. No, demostrándolo con evidencias, hechos. Esta era la iglesia de Colosas. Daban gracias a Dios porque la iglesia de Colosas o la iglesia de Colosenses, ¿qué hacía? Daba evidencias de que su fe estaba en Cristo, y que esa fe no solamente daba evidencia de que tenían fe en Cristo, que daban evidencia de que amaban a Cristo, demostrando el amor a otros. ¿Cuál es el primer grande mandamiento de la Biblia? El gran mandamiento de la Biblia es amar a Dios. Y si tú amas a Dios, entonces cumples con el siguiente mandamiento. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú tienes necesidad y tu necesidad es suplida, pero ves a otra persona con necesidad, ¿cómo tú te sentiste cuando fue suplida tu necesidad? Satisfecho, agradecido, amado, protegido. Y cuando ves a otra persona con necesidad, tú quieres darle el mismo regalo. A menos de que no seas hijo de Dios, no le regalas nada. Ni siquiera un Dios te bendiga. Ni siquiera una oración. Te haces indiferente.
pasas como el levita o el sacerdote. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Pasaron de largo todos los religiosos. Entonces nos volvemos religiosos. Pero si somos cristianos, manifestamos el amor de Dios para con los demás hermanos. Y aun cuando no sean cristianos, manifiestas el amor hacia la gente, porque el Señor nos manda que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero si amas primero a los de tu casa, porque dice la palabra de Dios que si no provees para los de tu casa, eres peor que un incrédulo. Entonces, primero a los del cuerpo y luego a los demás. Qué hermoso, ¿no? Dar gracias en oración. Damos gracias en oración por la iglesia. Oración de gratitud por la iglesia. Era lo que estaba haciendo Pablo. Doy gracias. Siempre. Así comienza. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su fe en Cristo. Por su amor a los santos, a los creyentes. Ahora, hay otra virtud, ¿verdad?, de la iglesia. Es lo que dice aquí en el versículo número 5. ¿Por qué más da gracias? Por la esperanza que ellos tienen. Una esperanza verdadera. Una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, una esperanza que no avergüenza, una esperanza gloriosa. Mire, versículo 6. Bueno, permítame leer el versículo 5 para leer el verso 6 inmediatamente. Dice, a causa de... Perdón. Verso número 4, verso 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en todo, en vosotros, desde el día que oímos y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Gracias a Dios porque su fe está firme en la esperanza gloriosa, en la esperanza bienaventurada, en la esperanza en Cristo Jesús, esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que tienen, que día a día se están esforzando porque están esperando que Jesucristo venga por su pueblo, que Jesucristo venga por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Esta era la esperanza que tenía la iglesia. Y Pablo daba gracias por la esperanza que tenían ellos, que estaban seguros. Hoy más que nunca, hermanos amados, se está haciendo evidente el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Se está haciendo más evidente. Las señales se están cumpliendo. Los tiempos se están cumpliendo. La iglesia de Colosas tenía esta esperanza, y estoy hablando hace más de 2000 años. Ellos tenían esta esperanza. Y bueno, dirían, como muchos dicen, desde que están hablando que Cristo viene, que Cristo viene. Miren, hermanos y amigos, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él no retarda su promesa. Él dijo que va a venir, y va a venir. No más que no es cuando yo quiero ni cuando usted quiere, pero Él puso señales. Los discípulos le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy
Hoy más que nunca, pleno siglo XXI, en este tiempo se está haciendo más evidente el engaño. Y una prueba es la pandemia. Una prueba es esto que está pasando. De manera que, gracias a Dios por los hermanos que tienen la esperanza en Cristo y que están firmes en Cristo y que están listos para si el Señor Jesucristo en este momento, en lo que usted parpadea, Jesucristo viene, nos vamos con Él. Pero si usted no está preparado, es tiempo que se prepare. Reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal en su vida y arrepiéntase de sus pecados. Dígale: Señor Jesús, ven a mi vida, perdóname, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Entrego mi vida, la entrego, Señor, para que tú hagas de ella conforme a tu bendita voluntad. Dígale. El Señor quiere salvarle, el Señor quiere perdonarle, el Señor quiere llevarle donde Él está. Y Él está en gloria con el Padre Celestial. Es la esperanza que tenemos, los que hemos creído. Bien dijo Pablo: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Notó tres cosas que permanecen. Por eso daba gracias a Dios, porque esto permanecía en la iglesia, aún en medio de la persecución, aún en medio de las filosofías, aún en medio de las necesidades espirituales, aún en medio de tanta persecución y pruebas, permanece la fe, el amor y la esperanza. Y eso debe de permanecer en nosotros, porque eso nadie nos lo puede quitar si estamos en Cristo Jesús. Padre Santo, en esta hora te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque con estas palabras nos alientas, nos animas a seguir adelante. Te ruego, bendito Dios, por tu iglesia, te ruego por mi vida, Padre Santo, que nos ayudes a permanecer firmes en la fe, a permanecer firmes, Señor, y no solamente a permanecer firmes en la fe, sino a demostrar, Señor, que tú vives en nosotros, demostrando este amor a los demás que nos rodean. También te ruego, Dios, que nos ayudes a permanecer en esta esperanza bienaventurada que tú tienes, Señor, preparada para nosotros. Te ruego, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que bendigas a aquellas personas que viven sin fe, sin amor, sin esperanza. Que tú, Señor, bendigas sus vidas, aquellos que están pasando por pruebas, por necesidades, por enfermedades. Manifiesta tu poder, Señor, conforme a tu bendita voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.